Hola, ¿qué tal? Pues quiero hablarles de la cuestión de si existe el socialismo o existen los socialismos, es decir, si existe un socialismo real por un lado y por el otro lado existen falsificaciones de ese socialismo, o si por el contrario existen diversas formas igualmente válidas y viables del socialismo. Para ello debo iniciar mencionando a Carlos Marx y el impacto que tuvo Marx en el socialismo. Para cuando aparece en escena Marx ya habían teóricos hablando del socialismo, desarrollando ideas socialistas, incluso poniendo en práctica experimentos de producción socializada que pretendían superar al capitalismo. Pero Marx va a significar una ruptura en la historia del socialismo, va a significar un antes y un después de él. ¿Por qué? Por el aporte teórico que le va a dar Marx al socialismo. Antes de Marx, los socialistas, digamos, que se quedaban en las buenas intenciones, en los buenos deseos, en la voluntad de cambio, pero no tenían claridad sobre cómo llevar a cabo el cambio, ¿sí? No tenían una comprensión de la realidad que les permitiera concretar los cambios deseados. Marx, en cambio, va a hacer un análisis científico del capitalismo, va a descubrir, digamos, sus lógicas, sus leyes, y a partir de este análisis va a plantear un programa y un proyecto político que son viables, que son, digamos, realistas, ¿ya? La acogida del marxismo dentro del movimiento obrero y dentro de la academia favorable al movimiento obrero va a ser muy amplia, es decir, el marxismo va a ser acogido con, con los brazos abiertos, va a convertirse en la corriente dominante del socialismo, tanto así que va a empezar a dejar de tener sentido hablar de otras formas de socialismo y se empieza a asimilar el socialismo exclusivamente a lo que concibe Marx como socialismo, es decir, a partir de ese impacto tan fuerte que va a tener Marx en el movimiento obrero, se entiende por socialismo únicamente el socialismo marxista. ¿Qué concibe Marx como socialismo? ¿Qué es lo que él entiende por socialismo? Él entiende por socialismo la primera etapa, una primera etapa de la sociedad comunista. ¿Sí? ¿La sociedad comunista qué es? La sociedad comunista es una sociedad en donde no va a existir ni Estado ni clases sociales. ¿Sí? Y es el fin último del proyecto político marxista, ¿ya? El comunismo, es como digamos la meta final, una sociedad sin clases y sin Estado. Pero para llegar a esa situación de la no existencia de clases y Estado, se plantea una etapa previa, una primera etapa que sería el socialismo, en la que sí existiría el Estado, pero no cualquier Estado, sino un Estado proletario, es decir, la dictadura del proletariado, en donde el Estado estaría en manos del proletariado y le permitiría ejercer la dictadura contra las clases anteriormente privilegiadas, anteriormente explotadoras, principalmente la burguesía. Entonces, ese sería el socialismo marxista, ¿ya? Un Estado donde se ejerce la dictadura de los trabajadores sobre los otrora explotadores y que tiene la finalidad de avanzar hacia una sociedad sin clases y sin Estado. Eso sería básicamente. Ahora, como la corriente dominante dentro del movimiento obrero va a ser el marxismo, digamos que empiezan a surgir facciones dentro del propio marxismo. Algunas facciones sinceras, otras poco oportunistas, ¿sí? Otra de las características del marxismo va a ser su constante desarrollo teórico. El marxismo no es estático, el marxismo no es dogmático, el marxismo está en un desarrollo constante porque siempre tiene que ser coherente con la realidad objetiva. Si no es coherente con la realidad objetiva, deja de ser marxismo. Y, y la realidad objetiva es cambiante, es dinámica. Por lo tanto, el marxismo es dinámico junto con ella. Ahora, que el marxismo cambie y sea dinámico no quiere decir que cambie de cualquier manera. ¿Sí? Es decir, tiene que ser siempre objetivo, tiene que ser siempre científico, no puede ser arbitrario, no puede ser dejarse llevar por apariencias y por visiones un poco superficiales de la realidad, tiene que ser profundo. Entonces aquí viene el problema, la división entre dos
desarrollos del marxismo, un desarrollo que es fiel a la esencia revolucionaria y científica del marxismo, que es el desarrollo que brinda Vladimir Lenin al marxismo, y el otro desarrollo que no es sino una liberalización del marxismo, que no es sino una degeneración del marxismo y una, digamos, renuncia a los principios elementales del marxismo y una apertura a ideas liberales que ya venían desde hace mucho tiempo siendo desarrolladas por la burguesía. Entonces, estas dos facciones van a ser, por un lado, el marxismo-leninismo desarrollado por Lenin, que consiste básicamente en tomar el marxismo y agregarle todo el análisis que hace Lenin sobre el imperialismo, sobre la realidad internacional imperialista y sobre las condiciones específicas de la Rusia zarista. De ahí, de ese análisis leninista, va a surgir el marxismo-leninismo. Mientras que el revisionismo va a ser desarrollado en Europa Occidental, principalmente por figuras como Karl Kautsky o sobre todo por Edward Bernstein. Estos sujetos lo que van a hacer es, digamos que, eliminar del marxismo cuestiones como la dictadura del proletariado o la necesidad de una revolución violenta. Van a afirmar que eso ya no es necesario, que incluso es contraproducente y que lo que permitiría la creación de una sociedad socialista sería básicamente la participación en la democracia burguesa, es decir, ellos abrazan la democracia burguesa. De esta degeneración del marxismo va a surgir lo que hoy se conoce ampliamente como la socialdemocracia europea, que es básicamente un sistema donde se mantiene el capitalismo, es decir, no es socialismo porque se mantiene el capitalismo, algunos le llaman economía mixta, ¿sí? Pero no, es capitalismo simplemente con un mayor grado de intervención del Estado en algunas cuestiones, con cierto paternalismo y asistencialismo hacia las clases obreras, que la realización de algunas reformas que son favorables a las condiciones obreras y que bueno, hay que aplaudirlas, pero que de eso no se trata de ninguna manera el socialismo marxista. El socialismo marxista no se trata de aliviar las cargas y la explotación que existe sobre la clase obrera, sino se trata de eliminarlas. Y para ello es requisito la socialización de los medios de producción, que es algo a lo que los socialdemócratas renuncian, ¿sí? Digamos que lo máximo que llevan los socialdemócratas es al mantenimiento del control estatal sobre algunas cuestiones de la economía y sobre algunos sectores que ellos consideran estratégicos, ¿no? El mantenimiento de empresas públicas y la asistencia social del Estado y ese tipo de cosas, pero nada que ver con una socialización de los medios de producción, que es lo que requiere el socialismo marxista, el verdadero socialismo, ¿no? Bueno, la cuestión es que estas dos tendencias se continúan desarrollando a lo largo del siglo XX. En la Unión Soviética, digamos, sufre dos fuertes golpes el marxismo-leninismo. El primero es la muerte prematura de Lenin y el segundo pues es que tras la muerte de Stalin asciende dentro de la dirección de la Unión Soviética Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev era un revisionista encubierto en la Unión Soviética y en el momento que está en una posición de poder empieza a desmontar el socialismo de una manera gradual y casi que imperceptible. Empieza a desmontar el socialismo encubriéndose con un supuesto discurso anti-estalinista, ¿sí? En el que según él lo que está desmontando él es el estalinismo, pero en realidad desmonta el socialismo. Mientras tanto, la socialdemocracia se hace fuerte en Europa Occidental. Hay dos factores que le permiten hacerse muy fuerte. Por un lado, el temor de las clases dominantes a la Unión Soviética, a la posibilidad de la expansión del socialismo real, lleva a las clases dominantes a concebir a estos socialdemócratas como unos aliados, como una alternativa deseable frente al comunismo, frente al socialismo bolchevique. Entonces, digamos que básicamente la lógica es mejor que estos revisionistas, que estos, bueno, ellos no les dicen revisionistas, les dicen, es mejor que los socialdemócratas realicen sus reformas y que los obreros estén del lado de los socialdemócratas. Es preferible esto a que los comunistas vengan desde Rusia y, digamos, o que los obreros
se abracen las ideas bolcheviques y nos hagan una revolución de ese tipo en estos países, ¿sí? Entonces digamos que eso impulsó a la socialdemocracia, el ser una alternativa apta a ojos de los capitalistas frente a la amenaza bolchevique, ¿sí? Y por el otro lado, lo otro que favoreció a los socialdemócratas fue, digamos, el expolio imperialista. Ellos estaban en países que estaban beneficiándose con la explotación imperialista de África y de Asia, y eso les permitió acumular gran cantidad de recursos que posibilitó que, que se les brindaran ciertas condiciones a la clase obrera que en otros tiempos no eran viables. Es decir, la clase obrera obtuvo unas mejoras materiales gracias a la explotación imperialista del resto del mundo, en esos países, ¿no? Gracias en Europa Occidental específicamente, la clase obrera tuvo grandes beneficios, y eso permitió que la socialdemocracia se fortaleciera. Luego, al mismo tiempo que la socialdemocracia se fortalecía y que el marxismo-leninismo sufría el revés del ascenso de Khrushchev en la Unión Soviética, el fin de la Segunda Guerra Mundial provocó o facilitó o fomentó el ascenso de los movimientos socialistas, no, de los movimientos nacionalistas, antiimperialistas, tanto en Asia como en África y también en parte en América Latina. Esos movimientos nacionalistas y antiimperialistas empezaron a considerarse, a autoproclamarse en algunos casos como socialistas, ¿ya? Entonces, ahora ya habían, digamos, muchas facciones socialistas, muchas ramas socialistas, aunque no todas eran, de hecho, prácticamente ninguna tenía que ver con el socialismo marxista. Estaba el socialismo de Khrushchev, que en realidad era un desmonte gradual del verdadero socialismo. Estaba la socialdemocracia europea, que era una alternativa al verdadero socialismo, que era un maquillaje del capitalismo para hacerlo un poco más soportable por parte de la clase obrera. Y estaban todos estos movimientos nacionalistas y antiimperialistas. ¿Por qué se definían como nacionalistas, como socialistas todos estos movimientos? Porque se enfrentaban al imperialismo estadounidense principalmente, porque mantenían una actitud paternalista de cierta favorabilidad frente a su población, frente a los trabajadores, porque nacionalizaban algunos sectores estratégicos o claves de su sistema económico, y porque no le temían a un mayor intervencionismo del Estado en la economía, ¿sí? Entonces, como que esas condiciones bastaban para denominarles a estos movimientos y a estos experimentos como socialistas. ¿Qué tipo de movimiento estoy hablando? Estoy hablando, por ejemplo, de Gaddafi en Libia, estoy hablando de Gamal Abdel Nasser, estoy hablando de todo este movimiento del panarabismo de Baas en Irak, en Siria. Incluso en Latinoamérica se llega a pensar que Perón también es un exponente de estas corrientes de socialismo, y Perón mismo dice el socialismo nacional, ¿no? El socialismo nacional. La idea es que todas estas corrientes de socialismo renuncian a la esencia del socialismo marxista, ¿sí? Es decir, prácticamente dicen no hace falta la dictadura del proletariado, se puede implementar la democracia burguesa y dentro de la democracia burguesa mantener el socialismo. Tampoco profundizan la socialización de los medios de producción, se conforman con unas cuantas sectores de la economía nacionalizados y ya, con cierto intervencionismo estatal, pero no van más allá de eso, no hay una socialización de verdad seria de los medios de producción. Se conforman con el paternalismo, con el asistencialismo hacia las masas y hacen ver que como que socialismo es simplemente aliviar las cargas y la explotación y no eliminar la explotación, y dejan de hablar del comunismo, es decir,
Y cuando hablan del comunismo como algo ya, un sueño muy lejano, pero generalmente dejan de hablar del socialismo, del comunismo y ya presentan al socialismo, a su socialismo específico como algo ya definitivo, ¿sí? Como ya el fin de su proyecto. Entonces, y así estamos. En la actualidad seguimos en las mismas y vemos proyectos políticos muy similares a estos proyectos, como por ejemplo el de Chávez, el socialismo del siglo XXI en Venezuela, que en qué se diferencia del socialismo de nacer, en qué se diferencia del socialismo de Gaddafi, pues en nada, es nacionalista, es antiimperialista, es paternalista, es asistencialista, nacionaliza algunos ramos de la economía, pero no va más allá de eso, repudia la dictadura del proletariado. Incluso el mismo Chávez llegó en algún momento a decir que el marxismo era algo ya, que era algo de lo que había que aprender mucho, pero que ya no tenía aplicación y que era algo extraño a su realidad, es decir, como que el marxismo no va con Venezuela o algo así, decía. Entonces, digamos que todos estos socialismos que se salen del marxismo en realidad no son socialismos. ¿Por qué? Porque no rompen directamente con el capitalismo y porque no trascienden hacia una sociedad realmente nueva, ¿sí? Lo que hacen es contener al capitalismo. Entonces empiezan a hablarnos de lo que es el capitalismo salvaje, ¿no? Y para presentar a su propio capitalismo, que ellos llaman socialismo, como un capitalismo un poco más humano, más suavecito, ¿sí? Y bueno, y de eso no se trata. El marxismo sigue vigente, el marxismo siguió desarrollándose, digamos, el proyecto marxista, el proyecto socialista y comunista siguen siendo factibles, ¿sí? La cuestión es que obviamente la propaganda anticomunista hoy en día hace que la inmensa mayoría de la gente lo considere como un absurdo, ¿sí? Pero que subjetivamente la mayoría de la gente lo considera absurdo, no quiere decir que objetivamente sea inviable o sea imposible. Bueno, en fin, esa es la cuestión. Socialismo solo hay uno, el marxista, ¿sí? El resto son remedos y falsificaciones y de pronto en algunos casos bien intencionadas, pero pues que en últimas terminan siendo contraproducentes para la emancipación de los trabajadores del mundo. Eso sería todo y gracias por ver el video. Hasta luego.